el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenas noches, lunes 13 de junio del año 2022, les pido 20 segundos, dale. Bien, antes de comenzar el programa quiero mostrarles algunos de los libros que hemos ido juntando para leer en lo que va del año en la Feria del Libro, que me gustaría saber qué piensan los concejales que no querían dar un solo peso, más de 100.000 personas, casi 10.000 libros vendidos, o sea, uno cada 10 personas más o menos. No sé si lo hallan bien o si prefiere seguir haciendo ferias itinerantes como la de los gremiales, porque eso les encanta a más de uno de los que está ahí. Fuera bueno que nos digan si les gustó o no les gustó la Feria del Libro, si fueron o no fueron, porque son buenos para hablar, pero después a la Feria del Libro, ¿sabes qué? Uy, cruz diablo, claro. Este libro, Un ojo pequeño asomado por la rendija, el impacto del trauma infantil y secuelas en la vida adulta, escrito por Marjorie Vázquez Hurtado y Anelie Coronado. Lo he comenzado a leer y a ver, y es dificilón, porque, a ver, es conmovedor, pero es difícil para poder explicarlo. Entonces, doña Marjorie Vázquez Hurtado y Anelie Coronado López tienen una cita con este programa porque van a tener que venir a explicarnos de qué se trata, y creo que va a ser bueno. El libro de Isabel Combes, Historia de Nombres, el laberinto etnonímico de las tierras bajas de Bolivia. Ojalá podamos convencer a Isabel que venga, porque es un libro interesantísimo, desde Colón hasta la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Conquistadores, estados e investigadores se han esforzado por nombrar, clasificar, etiquetar y enumerar a los pueblos indígenas de América, pero las listas oficiales impresas en papel son un pobre reflejo estático de la exuberante maraña de los nombres étnicos que existen y existieron a lo largo de la historia, pronunciados en diversos idiomas, reveladoras de relaciones y representaciones interétnicas, proteos que cambian de forma o de significado en el tiempo y en espacio. Los etnonímicos amerindios obedecen a lógicas propias que no corresponden con los criterios oficiales o académicos, y los nombres de las etnias suelen vivir su propio camino. A rastrear estas lógicas y sus cambios históricos se dedican estas páginas. El estudio de los etnonímicos es un campo de investigación por derecho propio y un tema imprescindible para entender o entender mejor el pasado, el presente indígena. ¿Saben qué? Esto es una joya, pero vamos a necesitar un poquito de la mano de Isabel, que es maravillosa y además buena persona. Y la novela del maestro Manfredo Kempf, el hijo de Agustina. Carajo, hay que tener imaginación como Manfredo Kempf para escribir una cosa como esta. Carmelo es un campesino que acepta el cargo de camarero que en una emergencia le ofrece el designado embajador de Bolivia en Berlín en el año 38. El mozo, oriundo de Chiquitos, harto de vivir en la pobreza y bajo la tiranía de su patrón que lo había vendido a un sujeto con inclinaciones pervertidas, acepta la propuesta y marcha desde la profundidad de la selva boliviana a una de las capitales más cultas y bellas de Europa. Ojo, sin conocimiento, sin el idioma, sin las costumbres, sin estas cosas. Encima se topa con la guerra del Tercer Reich y de haber vivido más o menos bien pasa a comenzar a vivir un calvario. La verdad es que solo la pluma o la máquina de don Manfredo Kempf para escribir esto.
Vamos a ir mostrándoles libros como estos porque la realidad nos convoca. Con Rubén Darío Cuéllar, el fallo que tiene al país anonadado, el fallo contra Yanine Áñez. Dale. ¿Cómo podemos interpretar o tratar de entender esta sentencia que se le ha dado a la expresidenta Yanine Áñez? Definitivamente el 10 de junio debe instalarse en la memoria de los bolivianos como una fecha en la que se consuma el hecho más artero contra el Estado de Derecho y la justicia en el país. Esta sentencia que este tribunal dicta en contra de la expresidenta constitucional de transición, Yanine Áñez, no puede ser calificada sino de absurda, de absolutamente fuera de toda normativa jurídica. Simplemente se la puede comparar con la malhadada sentencia 084 que emitió el Tribunal Constitucional, también a pedido de don Evo Morales, para ser habilitado a pesar de que la Constitución y a pesar que el referéndum del 21F se lo impedían. Esta sentencia es eso, es una afrenta a todos los bolivianos, es una afrenta al Estado de Derecho. La señora Yanine Áñez nunca debió ser sometida a juicio por la vía ordinaria. Ella tiene el fuero que le da el hecho de haber sido senadora, fuero que la acompañó hasta el instante que juró por obligación que le imponía el sistema de sucesión constitucional al cargo de presidenta. Jamás debió ser juzgada por la vía ordinaria. Se debió recurrir a la instancia correspondiente, que es el juicio de responsabilidades a la que ella tiene no solo derechos, sino la jurisdicción que le alcanza para poder ser sometida a un proceso judicial. No se ha hecho esto, entonces esta sentencia es una sentencia infame que no va a persistir. ¿Qué es lo que corresponde a partir de ahora? Yo creo que la señora Áñez no debe someterse, debe renegar de esa jurisdicción, como lo he hecho al principio, y los jueces de apelación, en este caso la Corte Suprema de Justicia o la Corte Superior el Tribunal Superior Departamental de La Paz, tiene que de oficio anular esta sentencia. Es una vergüenza de sentencia que no solamente daña a la señora Yanine Áñez, sino que mancilla a todos los bolivianos. Y peor, después de haber conocido las declaraciones que el día de ayer don Evo Morales hiciera a esta radio del Chapare diciendo que él, junto con el ministro Lima, la ministra Marianela Prada, el vicepresidente, el presidente del Estado y los presidentes de las cámaras de diputados y senadores, decidieron que el proceso sea ordinario y no caso de corte. Imagínense ustedes cómo la justicia está absolutamente cooptada por el poder político, y es por eso que nosotros planteamos una reforma, una verdadera reforma a la justicia para arrebatarle la justicia al Poder Ejecutivo, cualquiera sea el partido que esté en función de gobierno. Esto que ha hecho el Poder Ejecutivo ahora es absolutamente infame, es una canallada que tiene que quedarnos en el recuerdo, y todos los 10 de junio tenemos que reflexionar sobre la infamia que el viernes pasado se cometió. El tema es que don Evo Morales Ayma ha secuestrado la justicia de este país. Los operadores oficiales de la justicia, me refiero al ministro Lima, me refiero al Procurador General del Estado, son personas que han sido abogadas y que son personas muy cercanas a don Evo Morales, el mismo fiscal general Lanchipa. Son personas que gozan de la absoluta confianza. Entonces la justicia ni siquiera responde al presidente Arce, le responde al expresidente Morales y la usa como un instrumento de venganza, secuestra, la degrada al término de usarla simplemente para cumplir con sus apetitos y sus venganzas y sus odios personales. ¿Cómo quedamos, muy aparte de lo que sea la situación de la señora Yanine como expresidenta del país, con esta sentencia?
el resto de los bolivianos? En total desamparo, en total indefensión, porque la justicia ha dejado de ser el instrumento a través del cual los ciudadanos acudimos para restaurar la armonía social que ha sido rota por algún tipo de hecho. Hoy por hoy la justicia es el principal instrumento con el que el gobierno golpea a quienes osan pensar diferente o a quienes osan criticar la forma de actuar del movimiento al socialismo y de su gobierno. ¿Qué probabilidades tendría, acudiendo la señora Yanine a organismos internacionales o a la justicia internacional por esta situación? Como dice el dicho, más temprano que tarde se va a hacer justicia en el caso de Yanine Áñez. Insisto, ninguno de estos procedimientos va a llevar a que los bolivianos sepamos qué ocurrió en noviembre, por qué las 37 muertes, 17 de las cuales se dieron durante el periodo en que don Evo Morales todavía era presidente de este país. Por eso hay que acudir a las instancias internacionales, tanto las regionales como las universales de defensa de los derechos humanos, para que logremos los bolivianos de esa forma conocer la verdad histórica de estos hechos y que los verdaderos responsables de estos hechos paguen por los daños que cometieron con la sociedad boliviana. Acá se está haciendo dibujo libre con estos juicios. Se excluyen a los responsables de estos hechos, no se habla del fraude, no se habla de las consecuencias. Nos olvidamos nosotros que quien aceptó fraude fue don Evo Morales Ayma. Por eso él pidió, nadie más que él, le pidió a la OEA que hagan una auditoría. Don Evo Morales fue el que decidió destituir a todo el Tribunal Supremo Electoral por las anomalías ocurridas en la elección de octubre del 2019. Y sucede que ninguno de esos hechos ahora es objeto de investigación. A la expresidenta Yanine Áñez se la juzga en la vía ordinaria, un absurdo muy grande, por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. Eso debería definirlo un caso de corte, si es que esas conductas fueron cometidas en eso, porque no puede ser un tribunal que no le permitió estar presente en su juicio, miren, es absurdo, que no le permitió reunirse con sus abogados durante las audiencias, los abogados por un lado, ella en otro lado, que le negó las pruebas documentales, testificales, la gran mayoría de pruebas que ella presentó se las rechazó, no las aceptó, y encima de eso dictó una sentencia absurda desde el punto de vista del derecho, absolutamente incongruente, además de vergonzosa y de canalla. Todo lo que ocurrió en el juicio de Yanine Áñez fue violación a sus derechos, violación al derecho en sí, violación a la Constitución, absolutamente todo. Yo con lo único que no comparto es que esto es un asunto solo de Evo Morales. No comparto porque yo tengo una mirada diferente. Yo aseguro que el presidente Arce se prestó de muy buena gana a esto y por lo siguiente, porque con esto ha pagado su deuda a Evo Morales. Ok, listo, te saqué del caso fraude, no lo tocamos más, manejamos el sistema judicial y el sistema judicial hizo lo que quería Lima. Se dice, y no tengo por qué dudarlo, no lo puedo demostrar, pero se dice, y yo lo creo, que esto se redactó incluso en el escritorio de Lima Magne, y yo no tengo ninguna duda, aunque no lo pueda probar, porque finalmente no estoy acusando, estoy opinando. Y lo que sostengo es que, a ver, porque estos se reunieron, Morales, Marianela Prada, Lima Magne, el Contralor, pero a ver un ratito. Nosotros todos sabíamos porque lo habíamos denunciado. El movimiento al socialismo no tenía 2/3 para llevarla a Yanine Áñez
al Tribunal Constitucional, perdón, al Tribunal Constitucional para un caso de corte. Y tenían miedo de no procesarla y no poder, entre comillas, salvar a Evo Morales, porque a Arce Catacora le interesaba salvarlo a Evo Morales para decirle, ok, querido, hasta aquí llegamos, ya te pagué tu deuda, no sos fraudulento, no hiciste esto, no hiciste lo otro. Entonces, hasta aquí llegamos y van a ver ustedes después cómo Evo Morales, la vas a poner despuesito de esta, la última nota de Evo Morales, van a ver ustedes cómo Evo Morales comienza a arrugarse lo que dijo el viernes, perdón, el sábado. Esto lo hemos hecho entre nosotros. ¿Saben por qué lo han hecho? Porque no se animaron a llevarla a caso de corte. Y eso que Yanine Áñez pidió a los partidos Creemos y Comunidad Ciudadana, por favor, déjenme que me lleven a caso de corte. No tengo problema de ir a defenderme a caso de corte. Pero el gobierno, viendo esto y sabiendo que tiene muy pocas posibilidades de ganar caso de corte, aunque yo, para serle franco, no creo que sea una justicia tomada, yo creo que es una justicia sometida y de buen gusto. Sometida y de buen gusto. Más de uno debe decir, disculpe que le dé la espalda cuando los están sometiendo. Y ustedes saben a qué me refiero. Yo estoy hablando metafóricamente, por supuesto. Lo que yo sostengo y voy a seguir sosteniendo es que esta es una forma en la que Arce ha decidido pagarle la deuda a Evo Morales. Ok, ya vos me hiciste presidente, listo, hasta aquí llegamos, te salvé, te saqué de todo eso, pero ahora el presidente soy yo. Y no tenés chance conmigo, yo no te voy a dar ninguna. No, que lo vamos a hablar, que no tenemos que hacer bloque. Ponelo a Evo Morales, ponelo. Quieren hacer su legalidad. A mí me costó bastante. Personalmente a mí yo diría ese tema. Cómo unir al Partido Comunista, cómo unir al Partido Socialista. El hermano vicepresidente, nuestro vicepresidente me decía, había 5 partidos socialistas, unos. Negociamos, unimos. Y estoy dispuesto a negociar y unir, que no va a estar dividiendo. Tal vez ellos quisieran tener, porque para tener un partido, para una cuestión de legalidad, de la personalidad jurídica, necesitan más de 100.000 firmas. ¿Será que en este momento se puede conseguir eso? Está difícil. Entonces intentarán, pero en la Dirección Nacional, ¿qué decidimos? La Dirección Nacional, tenemos un ampliado el 22 de enero, pero el 22 de este mes, junio, una evaluación. Estamos invitando a los fundadores fundamentalmente para hacer esta evaluación. Pero hasta ahora dijimos, no son tiempos de hacer grupos, bloques para un candidato. En este momento la mejor forma es cómo fortalecer más, cómo tener nuevas propuestas, dónde está quedándose la pobreza o dónde está apareciendo nueva pobreza, qué programas, qué políticas económicas para que Lucho Arce, presidente, tenga más plata para atender las demandas, como la subvención, después de este problema de OTAN y Estados Unidos en Rusia y Ucrania, está afectando el combustible, cómo la harina ha subido, cómo podemos tener algunos créditos blandos para atender a la gente que tiene demanda, cómo podemos bajar la subvención y generar empleos. Eso es cuando digo nuestro gobierno, esa es nuestra responsabilidad. Entonces, cuando a su pregunta que el MAS se va a dividir, se va a acabar, eso es totalmente falso. Este movimiento político es único en el mundo por 2 cosas. Uno, pues amenazados al exterminio durante la colonia. Segundo, durante la República, más odiados, despreciados. ¿No? Hemos gestado nuestro movimiento político. Los originarios milenarios, todos somos originarios, algunos son contemporáneos, respetamos y también nos aliamos con ellos después. Pero bajo principios, bajo programa y bajo políticas económicas, que eso es la nacionalización. Segundo, porque es único en el mundo. El capitalismo, el imperialismo nos acusan a los movimientos sociales de terroristas, ya que nos lanzamos de la lucha sindical, de la lucha comunal, a un movimiento electoral, política electoral, con el MAS y PSP.
Pobrísimo, parece que me ha estado leyendo que en lo que he hablado de las subvenciones y esas cosas, pero lo he visto flaco a Evo. ¿Ah? Lo he visto, ¿no? Bien está, se lo ve muy bien. Claro, es de abajo, no es su lado sentador. Yo digo, no es tiempo de separarnos, no es tiempo. No era que este es el que tiene los parlamentarios, los ministros corruptos. Pero si hace una semana que decía eso. Ahora sale, no es tiempo de unirnos. ¿Por qué? Porque él sabe, probablemente Arce se lo ha dicho, querido, hasta aquí vas a llegar conmigo. No tenés más nada. Que somos únicos en el mundo porque pasamos del sindicalismo. Puta, ¿de dónde cree que salieron los partidos políticos de la izquierda? ¿Qué cree que está inventando el huevón este? ¿Qué cree que está inventando el ignorante político este? Ahora salió de estadista por favor, hombre, háganse el favor Claro, ¿para qué lo pones? ¿Cómo no lo vas a poner? Pues si no lo pones, estos impostores terminan haciendo que la gente les crea. Pero se dan cuenta las barbaridades que ha dicho. Pero denota y deja para mí el miedo. No. Antes era el corrupto, los movimientos del narcotráfico, no sé cuánto. Y ahora, no hay que partirse, no hay que hacer nada. Vamos a llegar, ha hecho un evento, ponerle la portada esa. Acordó convocar a reuniones trimestrales de gobierno y procesar a unos 10 políticos. Además exigen la destitución de los funcionarios que hablen mal del jefe de su partido. Evo Morales, ok, listo. Evo Morales hace eventos para que lo clareen y para que otros propongan lo que él les ha dicho, lo que tienen que proponer. Cuando alguien hace lo que está haciendo Evo Morales ahí, denota su debilidad y sobre todo su orfandad política. Evo Morales ha sido, con esto para mí, no sé cuánto irá a durar todavía, porque la otra semana se van a reunir, ¿no es cierto? Se van a reunir la próxima semana y vamos a ver en qué queda. Pero no se olviden, lo derrotó en la salvada el niño ministro, 77-29. Lo derrotó cuando lo obligó a mandarle una cartita, por favor, recíbame. ¿Y qué le dijo? A ver, ¿cuándo tengo libre? Fíjate la agenda. ¿Tenés ahí un campito? Tengo el jueves de la semana. No, dale para el otro lunes. Y entonces aparece con todo esto que nosotros hicimos, que lo hicimos así. Es el pago a su candidatura. Van a ver ustedes, Evo Morales políticamente está destruido y él mismo se destruye porque está dando señales primero es duro con Arce y después recula y aclara en los medios de comunicación, no, que yo no fui, que son los medios que están magnificando, que yo no quise decir tal cosa. Caballito criado con maíz, se asusta de sus propios pedos. Ese es Evo Morales hoy. Vamos a ver qué dice la bancada de Comunidad Ciudadana. Dale. Sobre esta infame, espuria y fraudulenta sentencia condenatoria en el caso de la expresidenta constitucional Yanine Áñez. Primero, ¿qué implica esta sentencia? Esta sentencia implica un premio a la impunidad y un homenaje a la tiranía. A cualquier autócrata, como ocurrió con el expresidente Evo Morales, que desconozca la decisión mayoritaria de un pueblo expresada en el referéndum, como fue el caso del referéndum del 21 de febrero del 2016. Es un premio a la impunidad del autócrata que realice un fraude electoral, como ocurrió en las elecciones del año 2019, para robarle el voto al ciudadano y decidir en segunda vuelta quién iba a ser el presidente de Bolivia. Es un premio a la impunidad de una ola de violencia desatada por una renuncia que la presentó y que no esperó a que sea tramitada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, escapó de Bolivia
para generar premeditadamente un vacío de poder, una ola de violencia desenfrenada, porque como él se fue y se escapó, no estaba nadie a cargo en ese momento de las Fuerzas Armadas y de la policía boliviana. Entonces, a través de ese caos y de esa anarquía, quería volver, como hizo Chávez en Venezuela, como el gran salvador de la patria. Todo esto es lo que tapa y lo que oculta esta sentencia infame, producto de este fraude procesal. Eso es lo que implica. ¿Cómo se produce esta sentencia? Lo ha confesado el propio expresidente Evo Morales. A confesión de partes, relevo de prueba. Esto se produce en base a una asociación delictuosa. Una asociación delictuosa en Charce Catacora, Evo Morales, David Choquehuanca y el ejecutor y operador, el ministro de Justicia, Iván Lima, con los fiscales y jueces penales que están bajo los pies del masismo y del gobierno y que ahora se han convertido en los mercenarios del poder y en los sicarios de la democracia. En esta asociación delictuosa se define quién va a ser juzgado, quién no va a ser juzgado, qué castigo se le va a dar, qué castigo no se le va a dar, qué tipo de proceso se va a aplicar, qué tipo de proceso no se va a aplicar. Claramente lo ha señalado el expresidente Evo Morales, que definieron en esta suprainstancia criminal de tribunal por encima de los manipulados, que correspondía el caso de la señora Áñez, el juicio ordinario y no el de responsabilidades. Y el tercer elemento, ¿cuál es el fin último de esta sentencia? Es la punta de lanza para generar nuevamente una arremetida autoritaria contra todos aquellos líderes sociales, ciudadanos y también políticos que hemos protestado contra esta autocracia que desconoció los resultados del referéndum, que generó fraude electoral para quedarse indefinidamente en el poder y que trató de que en Bolivia se genere una situación de violencia generalizada, desenfrenada, para generar el caos y la anarquía como consecuencia de todo esto. Y ahora se viene esta arremetida, esta nueva onda cuya punta de lanza es este fallo de persecución a toda esta dirigencia cívica ciudadana que lo único que ha hecho durante los 21 días y desde la época del referéndum del 2016 ha sido defender los derechos del pueblo soberano contra este autoritarismo y esta autocracia del expresidente Evo Morales, que está siendo avalada y secundada por los actuales gobernantes. Y el que está ejecutando esta maniobra es el ministro de Justicia, inventándose esta nueva modalidad de los procesos y las condenas express. Esa es la nueva modalidad, a diferencia de las épocas anteriores, donde estos procesos duraban años sin sentencia en primera instancia. En cambio ahora esta caricatura de proceso penal le puede dar una sentencia condenatoria fraudulenta en el lapso de pocos meses. Esto es lo que queremos alertar a la opinión pública. Insistimos en el pedido de Carlos Mesa a la Unión Europea, a las Naciones Unidas, al gobierno y al Estado de España y de Brasil, que han sido los facilitadores del diálogo en ese momento para que Bolivia no caiga en el despeñadero del caos y de la anarquía y de la violencia desenfrenada. El hecho de aceptar esta sentencia es también una criminalización espuria para estas representaciones internacionales. Y no es suficiente que las Naciones Unidas controle las garantías del debido proceso como lo está haciendo. Eso es importante, pero ellos también tienen una palabra como testigos de actuación, como facilitadores de este diálogo que claramente no tenía un objetivo de dar un golpe de Estado, sino de preservar la paz en Bolivia para que se salve la democracia y para que se reponga el Estado de Derecho. Bien, me parece muy pertinente lo dicho por Carlos Alarcón a nombre de Comunidad Ciudadana. Ahora, yo creo que el error, sí, es pensar que Arce Catacora es pajarito nuevo. Un ratito. Conversábamos con Carlos Mesa en la mañana de hoy, probablemente mañana pongamos la nota porque hay gente que ha pedido que se la ponga para el de la noche, porque no está acostumbrada a mirarla en redes sociales. Pero a ver, yo quiero recordarles que Chaparina, Guanuni, Caranavi,
El Porvenir, el ministro de Evo Morales en su gobierno era Arce. O sea, aquí no hay que es un inocente de todo. Él está acostumbrado a vivir en esa violencia y está dispuesto además a repetir esa violencia. El haber permitido o haber participado como gobierno en la elaboración de este fallo y en la determinación de que se vaya por caso de justicia ordinaria y no en lo otro, la violación de la Constitución Política del Estado, simplemente para deshacerse a futuro de Evo Morales, es una muestra de todo lo que es y de lo que puede llegar a ser Arce Catacora. Así que quien crea que el niño Arce es un niño de pecho, está equivocado. Bueno, ya mostró no tenerle miedo a embarrarse con denuncias de corrupción, etcétera, etcétera. Ya lo vimos a su hijo metido en yacimientos, ahora lo vemos metido en el litio y mañana estará en cualquier otro negocio. Él no tiene ni va a tener ningún problema. Son, como dicen aquí en Santa Cruz, tu tata pa' tu mamá. Vámonos al corte, ahorita venimos. El desempeño de la BY de TAN 100% eléctrica es tremendamente bueno, formidable en distintas condiciones de terreno. Sus dos ejes motorizados y bajo centro de gravedad confieren a la BY de TAN un manejo ágil y seguro en distintas condiciones de camino, permitiéndole circular en vías de tierra, piedra o asfalto con el máximo desempeño. El trabajo combinado de los dos ejes suma 482 caballos de potencia, con lo cual la BY de TAN puede desarrollar los 100 km/h en 4.6 segundos.